Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. En este momento ni siquiera sé cuántas personas están conectadas. Es algo similar a dictar clase. En algunas ocasiones uno también, con los chicos, está charlando con ellos y no sabe si está uno charlando solo o no. Entonces es un poco extraña la experiencia, pero igual estoy muy agradecido pues, de que me hayan invitado para dar esta charla. Y pues efectivamente, como la titulé, quise traer en esta charla un poco la experiencia que pues he tenido durante este tiempo dictando dos cursos, un curso de geometría euclidiana, un curso de geometría no euclidiana en la Universidad Sergio Arboleda. Y pues bueno, contarles un poco lo que hemos hecho, los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar, los retos a los que los chicos se han tenido también que enfrentar y pues ellos cómo han logrado dar frente a ellos y pues uno. Eh, entonces, pues voy a arrancar con, entonces ya, un momentito, listo, vale. ¿Me confirmas, Jonathan, si se ve Sí, la profe, pantalla? se ve Listo. perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno, como les contaba, pues la charla, pues voy a contarles dos pedacitos muy raros. Habrá mucha cosa por y daré como algunos aspectos generales sobre cada uno de los cursos y pues algún tipo de actividades que hemos hecho con los chicos. Bueno, entonces geometría Euclidiana es un curso que se ubica en primer semestre. Se hace desde una aproximación, desde la aproximación teórica de Virco. No trabajamos directamente, por ejemplo, con los elementos 10 o con una aproximación de Hilbert, por ejemplo, desde un punto de vista sintético, sino, sino más bien como una especie de combinación entre lo sintético y lo analítico, particularmente porque pues trabajamos el postulado de Weierstrass, es decir, colocamos allí que existe una función biyectiva entre los números reales y los puntos de una red, y con ello definimos la función distante. Por eso la aproximación que hacemos es desde este punto de vista teórico de Birk. Y bueno, hemos visto, bueno, he visto un poco más el asunto de hacerlo de esa manera porque es más cercano como como a lo normal que se le ha dado a los estudiantes. Ya desde pequeñitos, pues uno aprende a medir, de hecho, bueno, algunas de las actividades que recuerdo, por ejemplo, le ponen a uno es hacer el metro en papel y cosas de estas. Entonces, para que no quedara como muy alejado de lo que usualmente pues hacemos, entonces, por eso la presentación la hacemos desde este punto de vista. ¿Qué buscamos, o por lo menos qué busco en ese primer curso? Les decía yo hace a unos colegas que como la principal del curso de geometría euclidiana en primer semestre además es que los chicos tengan una certeza, y pongo allí en la diapositiva rápidamente diría, a las demostraciones matemáticas. No sé la experiencia que de pronto otros colegas han tenido, pero pues en particular cuando un chico decide estudiar matemáticas, una chica, un chico, y bueno, y creo que en nuestro caso, uno lleva unos imaginarios distintos de qué es estudiar matemáticas. Y cuando te metes a esas matemáticas, encuentras, bueno, uno generalmente uno cree que estudiar matemáticas es otra cosa,
y pues cuando descubres que va más allá, por ejemplo, de las habilidades técnicas en cuanto a hacer cuentas o, o cosas como estas, sino que la cosa va más allá, pues es generalmente como es un asunto que entra en conflicto con las personas. Y pues claro, una de las tareas principales del matemático pues es hacer demostraciones, generar resultados, etcétera, para poder hacer demostraciones. Entonces, en este primer curso lo que intentamos es hacer, como les digo, hay muchos imaginarios alrededor del asunto. Recuerdo uno muy particular de un chico que me dijo alguna vez que creía que en geometría le iban a enseñar a hacer como planchas, como planchas de dibujo técnico o alguna cosa así. Yo me imaginaba todo, me imaginaba como eso, no, nunca pensé que fuera una cosa como tan formal, me decía en aquella ocasión el chico. Entonces, bueno, además, la materia de geometría euclidiana, que es una de las que ven los chicos en el primer semestre, pues les resulta muy complicada en el principio, precisamente por eso, porque así que a las tercera o segunda semana, dependiendo de cómo se va llevando el curso, estamos empezando a hacer demostraciones. En una primera parte tengo que ser muy declarativo, o sea, como los chicos, mira, es que esto se hace así, así, explicarles cómo se hace, porque pues justamente ellos no tienen o no tienen el colegio en la mayoría de los casos, no vienen con esas ideas o como con la cabeza diseñada para que piensen en demostrar algún resultado. Es, por ejemplo, no sé, si a nosotros nos dicen tienes dos rectas y las dos rectas se cortan y son distintas, entonces, ¿qué pasa? Creo que para la mayoría de las personas es natural la intersección. Cuando a ti entran los chicos en un conflicto, Profesor Juan es tan Carlos, qué obvia la pena resolución. interrumpirlo. Resulta que hay problemas de conexión y es recomendable apagar la cámara, o sea, no compartir video para mejorar la comunicación y el audio. Qué pena interrumpirlo, profe. A ver qué pasó. Listo. Ya se le escucha mucho mejor. Ok, Pero dejó listo. de Entonces voy a compartir. compartir de nuevo. Listo, perfecto. Sí, ya ahí estoy compartiendo. Listo. Ok, ya. Ah, bueno, entonces, pues les estaba, eh, pues en el curso de geometría, tengo que ser muy declarativo, es decir, guiar mucho cómo se hace, cómo se escribe, pues porque los chicos están a casi llevarlos de en particular durante un tiempo esa esa primera parte, de nuevo, me pareció un poco complicada este semestre en particular, porque pues de hecho tengo en este momento los chicos que están trabajando conmigo geometría euclidiana, yo nunca los he visto en persona, ni ellos me han visto a mí en persona. Tanto es así que incluso algunos los entrevisté para que entraran a la universidad y también fue así por internet. Entonces, ese llevar de la mano, guiarlos, es un poco más complicado, precisamente por el asunto de que no nos podemos ver, ¿sí? No nos podemos. Y bueno, una vez como que pasa esa etapa, se demora la mitad del semestre más o menos. Entonces, los estudiantes comienzan a tener ideas sobre la demo, comienzan a ocurrírsele cosas que pues desde un principio
pues, no se le ocurría, por supuesto, porque no estaba. Entonces, arranca como parte interesante del curso donde ya ellos ponen, ponen en disposición toda su creatividad para resolver problemas que se les formulan. Bueno, bien. Así rápidamente también, como les digo, pues de todas formas, a pesar de que en esa primera parte del curso, pues uno tiene que ser muy declarativo, también hay que pensar en qué tanto los podemos motivar. Entonces, cosas que, por ejemplo, ellos colegio un poco es sobre lógica, formas de razonar, lo ven en filosofía, lo ven en matemáticas. Y entonces hablamos, por ejemplo, de los códigos lógicos, ya que, como les digo, tenemos que hacer demostraciones, entonces debemos usar leyes lógicas para poder hacer esas demostraciones. Y pues claro, tenemos que estudiar un poquito el asunto. Entonces es usual que los chicos solamente conozcan algunos conectivos lógicos como la I, la O, la doble implicación, tal vez hasta ahí para. De pronto, lo exclusivo. Y en ocasiones como que no hay, como que no son muy discientes. Tal vez la I, tal vez la O y las otras son más. Entonces, para motivarlos a ellos también a que estudien, a que vean cosas nuevas y demás. Entonces, y pues que además sientan que comienzan a hacer. Entonces, por ejemplo, trabajamos otros sistemas, perdón, otros conectivos lógicos. En total son 16, solo que no trabajamos, no trabajamos, generalmente trabajamos los usuales, pero no miramos los otros. Entonces hacemos algún estudio, por ejemplo, sobre los conectivos lógicos. Por ejemplo, una que yo les suelo proponer a ellos es las. Entonces, como para darles un ejemplo, voy a mostrarles acá. Bueno, vamos aquí en este espacio. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ellos, eh, porque bueno, al tiempo, por ejemplo, en fundamentos, y en fundamentos están trabajando algo de lógica también, sino que es un poco más lento, a mí me toca un poco más rápido. Entonces, para ellos, en algún momento, por ejemplo, esta tecnología es para ellos, esta ley de Morgan. Entonces, lo que yo les digo es, ok, entonces si nos copiamos la estructura, copiémonos la estructura de, de la ley de Morgan para la negación de la E, por ejemplo, entonces, Wikipedia ofrece este resultado. eso que acaba de ocurrir me pasa también mucho en clase. Estoy hablando y el celular me está escuchando y me busca. Vale, entonces tengo esta opción. Entonces, de estos 16 conectivos lógicos, entonces, si yo fijo uno aquí, digamos que voy a coger este que aparece de primero, si pongo aquí esta, la barra de Sheffer se llama, ¿sí? La barra de Sheffer es falsa únicamente en el caso en que las dos proposiciones sean verdaderas. Esa es la definición de la barra de Sheffer. Entonces, si la coloco acá, la barra de Sheffer, ¿qué conectivo puedo poner aquí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un análisis sobre las dos que conocemos en el caso usual, con I, con O, y después intentamos mirar qué pasa con esta. A ver. Y pues que ellos busquen argumentaciones, busquen formas de hacer como el asunto. ¿Sí? Y más adelante, pues definimos, por ejemplo, otra vez en base en los códigos lógicos, operaciones, por ejemplo, entre conjuntos. Entonces, por ejemplo, si de nuevo me cojo esta, voy a traer la tablita para acá, 0, 1, 0, 1, 0 acá. Entonces, si hacemos una definición,
porque recordemos que los chicos están en primer semestre, entonces la aproximación que hacemos, pues no la hacemos pues con toda la teoría de conjuntos rigurosa y demás, pero pues hacemos alguna aproximación. Entonces, por ejemplo, podemos definir una operación, también la vamos a anotar con el mismo simbolito, entre los dos conjuntos A y B dentro de un universo. Entonces decimos simplemente que son aquellos X del universo tales que la siguiente proposición sea cierta. X pertenece a A, bar X pertenezca a B. Entonces, con base en esto, pues que ellos hagan, pinten la región en donde esto sea cierto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, pues comenzamos a trabajar. Entonces, pues si yo les digo, hagamos el análisis, por ejemplo, aquí. Supongamos que X está aquí, en esta parte. O sea, no está ni en A ni en B, pero está en el universo. Aquí es el universo, ¿no? Entonces, pues se les propone que miren los valores de verdad, pues para ver qué pasa. Entonces, aquí es 0, en este caso, para este caso en particular, entonces, pues es 1, o sea que debe ir coloreado todo esto debe ir coloreado. Hace parte pues, del conjunto que está. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, cojo el conjunto aquí, el elemento, y hacemos el análisis? Entonces, si lo tomo acá, miramos en la tablita cómo es, nos queda verdadero, tomamos también este, y pues bueno, haciendo un análisis similar, pues también otros estudiantes se dan cuenta que lo mejor es pues mirar dónde es falso y ya está. Entonces, aquí pues se encuentran equivalencias de esto, por ejemplo, con operaciones usuales entre. Entonces, pues ellos dicen, por ejemplo, esto lo puedo ver la intersección el complemento de la intersección, por ejemplo. Y pues encontrar relaciones entre estos dibujitos y las tautologías, por ejemplo. Y como les digo, todo esto pues es porque tenemos una primera parte en la que los chicos deben aprender a demostrar. Entonces, como tenemos que hablar sobre lógicas, formas de razonar y demás, entonces por eso miramos como este tipo de actividades. Después les propongo también actividades, por ejemplo, parecidas a estas, pero donde los conjuntos A y B pues son objetos geométricos. Es una recta, puntuador de barra de Sheffer, por ejemplo, con un segmento, o un triángulo operado con un ángulo y operado, escogemos alguna de estas que tenga sentido, por ejemplo. Esto pues como les comento, pues es también para motivar sobre cosas que son usuales, pero con algunos asuntos que ellos más o menos conocen. Bueno, y además, por ejemplo, de este tipo de actividad que les estaba contando, en la Universidad Pedagógica hay un grupo de investigación en enseñanza de la geometría y tienen unas actividades súper bonitas pues para la enseñanza de la geometría. Además, bueno, la pedagógica es muy fuerte, me parece a mí, en cuanto a la geometría se refiere. Allí tienen varios cursos de geometría en los primeros 4 semestres. Y pues finalizando la licenciatura tienen opciones de ver topología, tópicos en geometría. Entonces, tienen como mucha experticia alrededor del asunto. Y pues bueno, hace unos años también tuve la oportunidad de estar allí en la pedagógica con cursos de geometría. Entonces, digamos que eso también le ayuda a uno mucho para lograr como tener experiencia alrededor del asunto. Todo esto va a este tipo de actividades que aparece ahí. Preguntas de sí, no se sabe. Yo adopto algunas de esas estrategias que, como les digo, en el grupo de geometría de la pedagógica. Y entonces la idea es
formular una pregunta al estudiante y que el estudiante, al responder la pregunta, tenga que escoger solamente entre estas tres opciones, no o no. Y por supuesto justificar por qué sí, por qué no o por qué no se. Esto pues de nuevo intentando que ellos miren, por ejemplo, sobre el asunto. Entonces, de hecho, por ejemplo, la primera actividad evaluativa parcial, digamos, que hicimos con los estudiantes, fue así, una serie de preguntas en donde debían elegir entre estas tres opciones. No justificarlas, no les pedí justificarlas porque digamos que había mucha premura, no saben aún manejar algunas cosas propias, por ejemplo, de simbologías matemáticas y demás. Entonces solamente tenían que escoger entre estas tres opciones. Y me parece un ejercicio bien interesante porque, por ejemplo eh, sobre las definiciones en matemáticas o sobre algunos teoremas, uno podría quitarles digamos, alguna hipótesis del teorema, uno se la quita, y entonces, ¿qué pasa? Y pues si no logran o no logran interpretar correctamente, pues digamos que encuentran como algunos problemas. Recuerdo mucho en particular un día un chico, hicimos un Kahoot, una actividad de Kahoot, en donde debían hacer justamente eso, responder sí, no, no se sabe. Y cuando hicimos la revisión, el chico estaba muy bravo porque le había quedado mal pues la respuesta era no se sabe y pues el chico estaba seguro que era no. Y entonces cuando, sí, la pregunta es algo así, si tenemos que, tenemos un plano y tenemos un segmento contenido en ese plano y contenido en ese. Entonces ya habíamos visto separación del plano, entonces el plano en dos semiplanos y entonces yo le afirmaba que el segmento de intersección larga era diferente de vacío. Y entonces les decía, entonces A y B están en semipuestos, era la pregunta. Como hay un teorema donde te dice que si la intersección del segmento AB con la recta L es distinto de vacío, pero A y B no en la recta, no están en la recta, o sea, A y B son elementos del plano, pero no de la recta. Si eso pasa y la intersección es distinto de vacío, entonces A y B están en semiplanos opuestos. Ese es el teorema. Y entonces yo les quité esto, les quité esta hipótesis. Y entonces solo les dejé esta. Entonces, claro, el chico cuando hicimos la revisión y vio que le quedó mal, entonces pues estaba muy bravo, muy bravo el chico. Entonces me decía, pero ¿cómo es posible? Obvio que están en lados contrarios. Entonces cuando ya hicimos el dibujito, entonces, por ejemplo, hicimos así, digamos que A aquí y B aquí, satisface esto, satisface esto, pero aún así A y B no están en semiplanos opuestos. ¿Por qué? Pues porque esta hipótesis me hace falta, ¿sí? Esta hipótesis me falta y pues bueno, entonces con actividades de esta naturaleza me parece bastante enriquecedoras porque entonces los chicos tienen que pensar sobre todas las posibilidades para ver si efectivamente puedo o no puedo aplicar el teorema. Además, porque bueno, con los chicos a veces al principio cuando están estudiando matemáticas, pues toman con ligereza los enunciados de los teoremas y entonces pueden cometer ciertas ecuaciones. Entonces, pues a eso me refiero pues con este tipo de preguntas. Trato de hacerlas en todas como los distintos capitulitos que estudiamos con ellos. Hacemos demostraciones también, perdón, talleres. Bueno, yo me baso mucho en eso. Les voy a mostrar así súper rápido. Por ejemplo, esta es mi aula virtual del curso de geometría euclidiana.
Y pues, bueno, todo esto que está así como grisecito está oculto para que ellos no vean. Y yo luego se los voy destapando. Entonces, pues acá aparecen muchos talleres que yo les voy proponiendo con preguntas. Por ejemplo, acá está el taller de Kahoot, como les había dicho. Ellos tuvieron la tarea de hacer, de responder las preguntas, pues ya un poco con mayor precisión, por ejemplo. Entonces, hacemos talleres de esta naturaleza para que ellos tengan, para que ellos lean. Entonces, por ejemplo, este taller, si miremoslo rápido, donde aparecen los primeros postulados. Entonces, los postulados de incidencia de la geometría euclidiana. Entonces, les hago algunas preguntas previas, una vez hecha la lista de postulados, entonces preguntarles sobre cosas, de los objetos que acabamos de introducir. Entonces, por ejemplo, una recta y un punto pueden ser iguales, el plano puede ser el espacio, L es el conjunto de todas las rectas, existe exactamente 6 rectas. Preguntas de estas, ¿sí? Donde, de nuevo, mira, tiene que responder sí, no o no se sabe. Y por ejemplo, hacemos algunas demostraciones. Generalmente lo que yo hago es hacerlas con él, y luego poner en lectura con los pasos que están acá, están en desorden, y ellos los organicen. Organicen la demostración colocando al frente la respectiva justificación. Yo les sugiero siempre a ellos que hagan demostraciones como a doble columna, Y ellos pues van colocando al frente, bueno, numeran los pasos, van colocando al frente el elemento teórico y pues llaman aquellos pasos que le ayudan a sustentar la afirmación con el elemento teórico que se tiene. Entonces, por ejemplo, en este taller hacemos eso, ¿sí? Demostraciones cuyos pasos están en desorden y que además pueden justificar, o demostraciones cuyos pasos están en orden o hay que justificarlos. Entonces, ese es otro tipo de actividades que hacemos. Por ejemplo, miremos, rapidísimo también. Entonces, los pasos están en... bueno, acá están, están en desorden, pero es igual que el anterior, están en desorden y ellos los deben organizar. O, por ejemplo, aquí ya está hecha en un orden, no tiene que ponerse a pensar cómo lo coloco, sino simplemente al frente vamos colocando las justificaciones. Yo siempre les digo a ellos que esto se ve fácil, pero que es importante que ellos entiendan bien, porque no hay ningún párrafo de por medio como que te dé luces de qué es lo que quieres hacer. Entonces, es importante que ellos también se den cuenta de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y a veces cuando lo hacemos, entonces yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo así? Para que ellos también entiendan lo que hay detrás. Lo que hay detrás de y otras, por ejemplo, hay algunas que yo pongo demostraciones escritas en párrafos y debe pasarse a doble columna. Entonces, por ejemplo, en este taller creo, tengo la demostración de un teorema, por ejemplo. No sé si es... tengo varios donde les hago la demostración escrita en párrafo y ellos lo deben poner a doble columna. Otros talleres, por ejemplo, es actividades de sospecha, algunos hechos geométricos. Entonces, por ejemplo, en congruencia de triángulos, entonces les doy 3 elementos, por ejemplo, este que dice primera parte. Hacemos algo así. Entonces, yo les doy el triángulo y les doy 3 elementos del triángulo. Yo les digo, bueno, sin forzar mucho las cosas, entonces, esta vez la hicimos con GeoGebra. Entonces, sin forzar mucho el asunto, entonces trata de armar un triángulo que sea congruente con este. Donde he dicho que es congruencia de triángulos y demás.
Y entonces es identificar de las opciones que tenemos aquí, cuáles son aquellas que son como fáciles, o sea, que lo obtienes sin ningún... Entonces ellos rápidamente se dan cuenta que, por ejemplo, esta es una opción rápida, fácil de obtener, relativamente fácil, y esta. Las otras, de pronto sí, de pronto no, a pesar de que, por ejemplo, es un criterio de congruencia de triángulos, es un poco más sofisticado el obtener por ejemplo, necesitamos usar circunferencias o cosas por el... En cambio, aquí es muy sencillo con esta o con esta. No se pueden tomar alguna de estas dos como postulado de congruencia de triángulos, ¿no? Entonces eso también les muestra a ellos que ciertos enunciados pues se pueden tomar como postulados relativamente fáciles. Y digamos otra, en este momento de hecho estoy haciendo con ellos, le pongo demostraciones sin palabras, pero con colores. Las llamo yo de esa manera. Son demostraciones, esas no las, ya les muestro. Estas son demostraciones en las que yo les doy unos hechos geométricos. Entonces, por ejemplo, miremos esta. A ver, ya. Es el teorema del ángulo externo. Yo les digo, lo que está en negro es dado. Entonces tienes el triángulo ABC, tienes un punto D, de forma tal que C está entre A y D, y lo que está en rojo es una construcción auxiliar. Entonces, dígame cuál es la construcción auxiliar, y después de que tenga la construcción auxiliar hecha, dígame para qué le sirve esa construcción en el proceso de demostración de lo que nos están, por ejemplo. Entonces aquí yo les pido que lo describan bien, que claro, en un principio pues los chicos dicen arribita de F, al lado, a la derecha, entonces pues les hago mucho énfasis en que, por ejemplo, según vemos acá, pues F es el punto medio del segmento S, este es como el primer paso. Ellos después afirman, en el rayo AF localizamos un punto G, de manera tal que F quede entre A y G, y la distancia de F a G sea igual a la de AF. Y juzgan cada uno de esos pasos. Y hecha la construcción una vez realizada, entonces ahora, ¿cómo lo demostramos? Por supuesto, en este pedazo, pues no hay creatividad 100%, pues porque les estoy dando la prueba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo usamos eso para hacer la demostración? Para poder justificar el resultado que nos dan. A eso me refiero con este tipo de pruebas. Pruebas palabras, pero con colores, ¿sí? Por supuesto, ellos luego deben hacer las respectivas escrituras del y ya en esta parte que de hecho estamos trabajando en eso, ya les propongo como una especie de laboratorios en los que hay un problema o unos problemas en los que deben resolver utilizando los elementos que tienen. Entonces, por ejemplo, ahorita ellos están con esta tarea. Entonces, supongamos que tenemos dos segmentos en un plano, ambos congruentes. Esa es la condición. Y ojalá, bueno, distintos también, ¿sí? No van a ser el mismo. Porque, claro, ellos también ya adquieren ciertas habilidades y entonces se toman el pelo a uno. Entonces, listo. Tenemos estos segmentos congruentes. Entonces, ¿cómo hacemos? Les digo yo, preguntémonos cómo hacemos para encontrar un punto E, de manera que al trazar el triángulo ABE y el triángulo DEC, me salgan dos triángulos congruentes. Y pues bueno, pues aquí ellos tienen la libertad de mover. Yo les digo, consideren, por ejemplo, de pronto que se cortan, tanto que no se cortan, que tienen un punto en común, que no tienen puntos en común. Bueno, ¿sí? Entonces ellos como tarea deben
resolver el problema y además hacer un video mostrándome la solución. Además, porque, como les comento, a veces en las clases los chicos no prenden sus cámaras, como nos pasó ahorita, de pronto si prenden la cámara, entonces la conexión es más difícil, bueno, etcétera. Entonces, en muy pocas ocasiones tengo la oportunidad de escucharlos, porque como casi siempre pasa en la mayoría de cursos, son 2 o 3 los que participan y el resto no dice algo. Entonces, el que ellos se vean en la necesidad de exponer uno de los problemas, de hacer un video, de ver cómo es el asunto, eso también me muestra a mí cómo se están expresando, expresarse matemáticamente, además porque, como les digo, son chicos de primer semestre y entonces la idea es que ellos comiencen a motivarse en el estudio de las. Y pues bueno, les voy a contar un poquito más rápido sobre el curso de geometría nuclear. Yo he dicho en repetidas ocasiones que siento que el curso está mal ubicado, porque está en segundo semestre. Y ya desde hace algún tiempo tengo el reto, o me han dado el reto de enseñarlo. Entonces, pues por supuesto lo he tenido que ajustar pues a los chicos. Entonces, pues como son de segundo semestre y es geometría nucleana, entonces una estrategia que he encontrado es estudiar el modelo de Poincaré de la geometría hiperbólica. Y yo siempre les digo, así como pongo acá entre paréntesis, saldo mi dedo con ellos, como ven conmigo en primero y en segundo. Entonces, en primero no alcanzamos a ver todo porque el curso es muy denso y yo prefiero que los estudiantes entiendan a que veamos un montón de temas. Entonces, les digo, saldo mi deuda porque vemos circunferencias. Entonces, trabajamos circunferencias, vemos varios temas relacionados con circunferencias y al tiempo vamos estudiando un poquito el modelo de Poincaré de la geometría hiperbólica. En ese curso también, eso lo estamos haciendo en este momento, estudiamos algo de historia sobre el surgimiento de las geometrías nucleanas. Entonces, por ejemplo, les propongo la construcción de un cuadrilátero de Saccheri. No les cuento que es un cuadrilátero de Saccheri, solo les digo que es un cuadrilátero con estas condiciones, les digo a ellos. Entonces, imagínense que tenemos un segmento AB, por el punto A trazas una perpendicular, por el punto B trazas otra perpendicular, sobre una de las dos perpendiculares, digamos acá en B, localizas, escoges un punto C cualquiera, no importa, y luego en la perpendicular trazada en A, del mismo lado de la B donde está C, vas a localizar el punto D, de manera que la distancia de A a D sea la misma que la de B a C. Esa es la tarea. Entonces, este segmento congruente con este y pues armamos el cuadrilátero. Y entonces yo les digo, vale, entonces no les cuento, como les digo, que el cuadrilátero se llama cuadrilátero para que no tengan la tentación de ir a buscar proposiciones sobre ellos, sino que ellos sean los que tengan que generarla. Y entonces les digo, bueno, háganme el favor y miremos qué proposiciones podemos obtener de ese cuadrilátero. La única condición es no use postulado de las paralelas ni ningún resultado equivale, ningún resultado que use en su demostración el postulado de las paralelas. Es la única condición. Entonces, claro, ellos ahí sí quedan pues en la inmunda, como decimos, porque, por ejemplo, ellos quieren ver que este ángulo es recto y en el proceso de tratar de demostrar que es recto no la logran, no se, o por ejemplo trazan las diagonales y entonces asumen que se bisecan y entonces les digo, bueno, ¿por qué se bisecan? Pues es una propiedad. Digo, ¿cuál propiedad? Entonces me dicen la propiedad, le digo, y se demuestra con el postulado de las paralelas, y entonces sí, se demuestra. Entonces le digo, entonces no la puedes usar. No puedes usar, bueno, varios elementos que tengan que utilizar con ello. Entonces, hacemos, por ejemplo, eso, algo de historia sobre el surgimiento de las geometrías nucleanas, leemos texto de
FIMOF, de Geometría Superior, el capítulo 1. Nos demoramos todo un corte leyéndolo porque lo miramos con mucho detenimiento. Y pues este semestre no sé si alcance a esta última parte porque, como les comentaba, iniciamos como la mayoría de lados, de sitios, pero el semestre empezó en casa. Entonces ha sido más lento el proceso comparado con el semestre anterior, porque pues los chicos el semestre anterior, ellos tuvimos 2 meses, bueno, mes larguito, en la universidad, viéndonos. Y pues un cambio que hay en este segundo curso de geometría es que la metodología que llevo es más hacia la resolución de problemas. Yo no hago sino formularles problemas a ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un problema que les formulo en esa primera parte. Les defino una función, se las escribo así como la están viendo. Entonces, tengo un plano, tengo un punto en ese plano y una circunferencia de radio R centrada en el punto A. Y lo que hago es coger el plano y quitarle el punto A y lo notamos de esta manera a ese conjunto y lo llamamos plano perforado. Y definimos una función cuyo dominio y rango es ese plano perforado. Y para cada P del plano perforado, entonces f de P es P', tal por estas dos condiciones. Esta función pues se conoce como la función inversión con respecto a una circunferencia, pero de nuevo yo les pongo a ellos, no les pongo el nombre, pues para que no tengan la tentación de ir a ver qué propiedades tiene esa función. Y una cosa que yo les hago a ellos es, vale, vas a construir en GeoGebra la función. Entonces tengo la circunferencia, tengo el punto A, ¿sí? Algo como lo que está aquí en esta pantalla. Por ejemplo, en el punto P, esta es la circunferencia con centro en A y radio R. Voy a ponerle un color azul. Y entonces, si tomo cualquier punto P, ¿cómo encuentro P'? Haciendo una construcción geométrica y pues justificando. Precisamente en esa hacemos un reto y el reto que yo les propuse a ellos consistió en que por cada debía una construcción. Yo las iba publicando en la... Esta es la otra del curso, construcción de la función. Hasta ese momento yo no les daba el nombre. Y entonces aparecen los grupos organizados, las fechas, y entonces el grupo 1 debe proponer este día su construcción, y el grupo va a demostrar la construcción del grupo 1 y la debe este día. Obvio, este día ya debe estar en el... Entonces hablábamos, por ejemplo, en tutorías, los chinos me escribían, etcétera, y entonces yo les iba ayudando con las demostraciones o con las construcciones, dependiendo de cómo. Y además, adicional a eso, esta construcción del grupo 1, la construcción del grupo 2 debe ser distinta de la del grupo. La del grupo 3 debe ser distinta a las de los dos anteriores y así sucede. Para que, y les decía, bueno, yo los molesto y les digo como para ponerle sabor al asunto. Y así, por ejemplo, y pues yo publicar en el aula todas las construcciones aprobadas y revisadas varias veces. Entonces aparece, por ejemplo, 1.1 es el grupo 1, la construcción, y el 1.2 es la demostración de la construcción 1 hecha por el grupo 2 con cada uno. Y pues yo se las dejo ahí para que ellos las tengan por si las quieren revisar, por si las quieren ver. Además, como les digo, también es importante porque pues ellos de todas maneras tienen que leer a sus otros compañeros, ver que esté bien escrito y lograr como... ¿sí? Aquí tengo un par de... ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta fue particularmente una construcción muy bonita, que es la que les estaba mostrando aquí en GeoGebra, esta construcción.
el punto P' es la inversión de P respecto a la circunferencia azul. Y miren la construcción. La construcción tiene unos pocos pasos y pues la demostración implicó mucho trabajo al grupo que le correspondió. Y pues, es grosso modo, yo sé que es muy rápido, grosso modo, pues he estado trabajando con ambos cursos, como les digo. Bueno, hay otras cosas y demás, pero pues quisiera dar pues paso a preguntas, comentarios, demás. No sé, Jonathan, cómo procedemos. En este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será máximo de 20 minutos. Para ello utilizaremos el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Los invitamos a registrar allí sus preguntas o comentarios dirigidos a nuestro conferencista. Bueno, voy mirando. Bueno, ahí está Oscar. Oscar, compañero mío ahí de la Sergio. Johan también, chévere. Con Johan, bueno, fui profesor de Johan hace ya unos añitos. No los contemos mejor. Bueno, mientras algunas personas se van animando a escribir, les cuento así como otras cosas. A los chicos de segundo semestre, bueno, teniendo en cuenta que ellos están en un programa de matemáticas, yo comienzo a ellos les comienzo a exigir el uso, por ejemplo, de TeX. Ellos deben aprender a escribir en TeX. Entonces, desde inicios del curso, comienzan ellos a trabajar, por ejemplo, con LaTeX. Entonces, les digo que abran en Overleaf, abran un usuario y pues que comiencen allá a enredarse en un pi, pues para que ellos comiencen a trabajar también, por ejemplo, tipo de cosas. Me preguntan, dice, cuando un estudiante se da cuenta que matemáticas es más que memorizar fórmulas, ¿cómo se guía ese cambio? Bueno, efectivamente, por ejemplo, respondiendo un poquito la pregunta, digamos en el caso por ejemplo, de geometría nucleana, cuando les defino la función inversión, no les cuento que se llama así, sino les digo estudio de una función. Entonces, ellos de tanto manipularla, se la tienen que memorizar, pues la memorizan. Pero además de memorizarla, la entienden, la comienzan a entender, porque comienzan a utilizar otras herramientas, por ejemplo, que ya tienen y que a lo mejor no se acordaban. Por ejemplo, la semejanza de triángulos ahí es fundamental. Entonces, si ellos no se acordaban cómo era el tema, entonces tienen que ir a buscar cómo es que era, interiorizar esos conceptos para que puedan tener éxito en lo que están trabajando, ¿no? Entonces, creo que esos cambios se pueden dar justamente con la proposición de actividades donde el estudiante tenga que utilizar esos conceptos, tal vez en principio no memorizados, porque de hecho, por ejemplo, en geometría euclidiana yo les digo, háganse una lista.
una lista de los postulados, una lista de los teoremas y una lista de las definiciones. No hace falta que usted se las memorice. De hecho, las pueden sacar en sus parciales y demás, en sus quizzes. Les digo, pero es importante que la tengas a mano porque pues, ahí tienes como, digamos, las hipótesis de un teorema. Necesitas que las hipótesis del teorema se cumplan. Entonces, de pronto no se tiene que aprender el teorema en principio, sino aprender a utilizarlo. Entonces, creo que esa puede ser una forma. Me pregunta Zulema, dice, aparte de GeoGebra y Cabri, ¿qué otras plataformas utilizas? Bueno, yo de momento uso, bueno, Cabri no lo utilizo ya desde hace mucho rato porque vale, en cambio GeoGebra es gratis. Realmente esa es la razón. Y bueno, no tanto, bueno, sí, no. El asunto también es que GeoGebra ahora ofrece unas posibilidades enormes de trabajo. Y más como para generar un poquito como de sabor a la cosa, a veces uso los Kahoot, uso algún Kahoot como para por lo menos que los chicos se distensionen un poco como de la seriedad del asunto, pero uso eso. El tablerito como les estaba mostrando ahorita, la universidad nos proporcionó unas Wacom y pues con ellas ya nos hemos vuelto expertos escribiendo en eso. Entonces utilizo el OneNote como tablero y pues ya. Pero sí, utilizo sobre todo GeoGebra. Utilizo mucho GeoGebra. Me pregunta Osvaldo que si la tabla de verdad de la conjunción, disyunción, implicación, equivalencia son iguales a las tablas que inicialmente presenté. Sí, son esas. O sea, donde está la I, la O, etcétera, esos son los conectivos usuales y las otras, pues los no usuales. Bien, como les contaba, bueno, yo soy hijo pues de la Universidad Pedagógica, yo allá me formé, allá estudié, trabajé durante muchos años, entonces pertenezco aún de hecho al grupo de álgebra de la PDK. Entonces pues como estudiábamos mucho algunas cosas sobre álgebra, entonces por eso casi siempre trabajamos con los chicos esos otros tipos. También como sacarlos de su zona de confort y que vean pues que hay otras opciones. Explicar por qué son 16 y no son más, y ver qué otras posibilidades de operaciones entre conjuntos tienen, por ejemplo. Me pregunta Zulema que si la geometría euclidiana debería verse en el colegio como parte del currículo. Yo siento, bueno, de hecho, siento que tenemos una gran deuda con la geometría, me parece, porque en la mayoría de escuelas ya ha salido descabezada la geometría, la estadística, la probabilidad. Desde hace muchos años se le ha dado prelación a pues, un poco como a la teoría de números y por otro lado al álgebra y más o menos un acercamiento por encimita de la geometría uno la tiene en trigonometría. Entonces, pues siento tal vez que podrían haber algunas aproximaciones elementales de la geometría no euclidiana, pero sería mucho más chévere que los chicos pudieran ver geometría euclidiana, que la pudieran trabajar, porque como vemos hay muchas herramientas que le permiten por lo menos sospechar resultados. De pronto no a nivel elemental, pues exigir un montón de demostraciones y demás, pero sí que hayan unas aproximaciones interesantes de resultados y que el chico pues que se sienta convencido de ciertos resultados y pues que uno también tenga como la capacidad de mostrarle la belleza de esos resultados. ¿Mm? Entonces creo que el esfuerzo debería tal vez hacerse en un primer momento con la geometría euclidiana, rescatarla, porque como les comento, de hecho
en primer semestre de la carrera está puesto allí por esa razón, porque creo que sentimos además, lo hablábamos hace poco en reuniones que teníamos con los colegas, que la geografía allí justamente tiene esa excusa, el poder demostrar y el que tú más o menos puedas ver, porque si te vas ya a campos mucho más abstractos como la topología, el análisis, etcétera, el ver allá es más difícil, en cambio aquí es un poco más sencillo. Bueno, me preguntan, ¿cómo podemos llevar al ámbito escolar esta geometría? Me parece difícil de nuevo, por lo que acabo de comentar, porque se le ha dado más prelación a otras áreas de las matemáticas, pues que también son importantes, por supuesto. Pero por ejemplo, con algunos problemas, como les decía, con algunos problemas, no siendo excesivamente formales, podríamos llevar algunas cosas. Como les digo, el trabajar con álgebra, por ejemplo, es una herramienta bien interesante porque el estudiante como que aprende a sospechar cosas. En matemáticas las sospechas son fundamentales. Sin sospechas no tenemos teoremas, porque pues de las sospechas surgen esos resultados. Entonces, se podría pensar, creo yo, en algunos elementos básicos, no sé, por ejemplo, si coger un temario, o el temario, por ejemplo, y dividirlo como por cursos, de manera tal que se vean pedacitos de la geometría en cada uno de los niveles y pues se le pueda llevar como algunas ideas. Me pregunta Osvaldo qué diferencia hay entre la geometría euclidiana con la geometría no euclidiana. Bueno, ahí digamos que hay varias formas en las que podríamos responder esa pregunta. A los chicos en la universidad, en segundo semestre, cuando lo vemos, y sobre todo estudiamos como el pedacito histórico, nos damos cuenta que el gran problema estuvo en tratar de sacar de la lista de postulados el quinto postulado de Euclides. Sí, no, yo les digo a ellos, no había ninguna duda de que eso era cierto, o sea, de que ese enunciado es verdad. Y los grandes esfuerzos que se intentaron fue, cojamos esa lista ese postulado, o sea, esa proposición que aparece como postulado e intentémosla probar. Para poderla poner, simplemente cambiarla de lista, la pasamos a la lista de los teoremas y a la historia pasará como una proposición difícil de demostrar, pongámoslo así en términos muy coloquiales. Pero justamente pasa que no es posible demostrarla, porque es postulado. Y la forma de ver que es un postulado es que cuando lo niego, o encuentro que puedo trazar más de una paralela por un punto exterior a una recta, encuentro otra serie de proposiciones que no tienen contradicción alguna. Entonces lo que logré fue otra de esas cosas, o sea, otra geometría. Entonces no es la geometría, las geometrías. Entonces esa puede ser una. Hablábamos ayer precisamente con los chicos. Pues una vez tú cambias un axioma, un postulado de la geometría, pues entonces ya tienes como tienes permitido comenzar a cambiar entonces otros postulados para ver qué pasa. Entonces, pues ahí hay otros tipos de geometría que también son no euclidianas, ¿sí? Entonces, por eso digo que pueden haber varias maneras de responder esa pregunta. Me pregunta Rubén, ¿qué hubo Rubén? También estudiante, creo que tú eres Rubén, mi estudiante, ¿sí o no? Sí, sé de qué manera podríamos motivar a los estudiantes de colegio a hacer la demostración en geometría. Yo creo que hay que enseñar a argumentar. ¿Sí? Me explico. Para responder esa pregunta, voy a poner un momentito aquí mi pantalla. Un momentito.
casi siempre yo hago este ejemplo. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos han enseñado, algunas veces ya por costumbre, se nos volvió natural, pensémoslo en el conjunto de los números naturales, A por B es igual a B por A. La multiplicación es conmutativa. ¿Sí? Pero yo siempre trato de hacer esta reflexión. Si hacemos 25 por pongámoslo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos sobre qué significa multiplicar 25 por 1000, entonces, pues, esto sería escribir el 25.000 veces. O sea, tengo que escribir 25, además es cansado. ¿Sí? 1000 veces. ¿Sí? 1000 veces 25 y sumar. ¿Sí? Y si yo escribo 1000 por 25, pues es lo contrario, ¿no? Escribir el 1000, 25, 25 veces, 25 veces 1000 y sumar. Yo siempre les digo, pensemos en un momento que usted no sabe multiplicar. Yo sé que es difícil en este momento, ¿sí? Pero digo, o sea, así como lo expresé, el 25 por 1000 significa esto, el 1000 por 25 significa casi que si pudiéramos hacer una encuesta, podríamos decir, no nos va a dar igual, tiene lo mismo. O sea, puede ser posible que esto de esto. Entonces, más que como por presión, pues esto se nos ha vuelto natural, pero realmente no es natural. O sea, no me parece tan natural cuando lo escribimos como su significado. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo hacemos para convencer a las personas de que A por B es B por A? Para todo A y todo B. Además, porque es para todo A y todo B. ¿Y cuántas opciones tienes para A y para B? Infinitas. Entonces es muy difícil. Pero de nuevo, por ejemplo, la geometría nos puede ayudar ahí. Entonces pensemos que esto es una... Por aquí, en este lado hay A cuadritos. ¿Sí? Supongamos que es una hoja cuadriculada. Y por acá hay B cuadritos. B cuadritos. Entonces, pues en total, pues es A B por A. Pero vamos a ver, si lo vemos así, pues hay A más A más A más A más A de veces. Yo no, porque estoy poniendo uno sobre el otro. ¿Sí? O sea, hay B filas de A's. ¿Sí? Y si lo vemos así, pues hay B más B más B, ¿cuántas veces? A veces, o sea, es verdad. A por B es B, claro. ¿Sí? Y estoy cogiendo este significado que tengo acá con un argumento geométrico, pues para ver. Pero mira que esto es un argumento, no es una demostración. O sea, matemáticamente no es una prueba. Porque, pues, A por B es B por A, para todo A y B números naturales, pues se hace sobre el conjunto, o sea, sobre piano, pues utilizamos inducción matemática para probar que la multiplicación de números naturales es conmutativa. Pero esto que estoy haciendo acá no es una prueba, es un argumento con el cual puedo convencer a las personas, no por reducción al cantidad, es decir, 10 multiplicaciones A por B y luego B por A y me doy cuenta que son iguales, entonces salto al abstracto y digo, eso es igual para todo el mundo. Porque razonar de esa manera por inducción pues también es válido. Pero entonces es tratar de que los argumentos sean mucho más sólidos. Siento en cuanto a la pregunta que formula Rubén, porque lo que les digo es más de cómo poder motivar a los estudiantes a que argumenten. Y esto no solamente se puede hacer en matemáticas. O sea, ahí es donde está el poder entonces pues de cómo argumentas, por ejemplo, en ciencias sociales. ¿Sí? ¿Qué pasa si, no sé, el darle para esto? ¿O qué pasa si, sí? Es tratar de que argumenten, de que sean personas que argumenten correctamente. ¿Mm? Me pregunta Santiago que si extraño a la UPN, por supuesto que sí, mucho, mucho. He escuchado de Desmos, sí, señora. Zulema me dice que sí conozco de Desmos, sí. También es gratis, sí. En el departamento de matemáticas en la Sergio varios profes lo han empezado a utilizar.
Entonces estamos ahí en eso, sí. Y pues bueno, curioseando también un poquito. Jonier me pregunta que si algún momento enseñé álgebras de Boole. Sí, hace un rato, pero no en geometría, sino cuando trabajé con teoría de conjuntos con los chicos, enseñé algo de álgebras de Boole. Dice Luis, dice en particular enseñar creo que es la percepción del cerebro del maestro. ¿Qué recomiendas como pasos metodológicos para hacer efectiva la educación dual? Bueno, debo decir que en mi caso es un caso muy especial, siento yo. De hecho, es un caso ideal. Tengo chicos a los que les gustan las matemáticas, se metieron a estudiar matemáticas. En su mayoría uno nota en algunas ocasiones como mucha motivación. Entonces, como que motivarlos, no, yo no tengo esa necesidad por el momento. Entonces, el asunto de hacerlo, digamos, otro tipo de estudiantes, por ejemplo, a nivel elemental, me parece bien difícil. Entonces, creo que una de las cosas que debe uno pensarse es pues sobre aquellos temas en particular que vayamos a trabajar, y dependiendo también del nivel al que vayamos a impactar. Siento que este tipo de educación pues nos toca buscar como herramientas que nos ayuden a motivar. Entonces, por ejemplo, lo que estaba diciendo hace un momento Zulema sobre Desmos. Entonces puede ser una herramienta interesante para que los chicos como que se motiven, como que hace. Pero como les digo, mi caso es muy particular porque siento que la motivación ya la tengo. Pues, son chicos que quieren estudiar matemáticas. Me pregunta Jonathan, #4, ¿qué tan profunda ve la geometría no euclidiana? Pues no puedo hacerla muy a profundidad, por lo que los chicos son de segundo semestre. Entonces, me centro mucho en la parte del modelo de Poincaré. Entonces, es sacarlos de su zona de confort y de que las rectas son como las vemos, ¿sí? Sacarlas allí. Hacerles caer en cuenta que, por ejemplo, las rectas que se definen sobre la geometría de Poincaré, bueno, sobre el modelo de Poincaré de la geometría hiperbólica, tienen la particularidad de que por 2 puntos pasa una de esas, y solo una, por ejemplo. Entonces es hacerles pensar en, ok, pues podríamos entonces, si en algún momento quisieras estudiar algo sobre geometría, donde las rectas no son como las que usualmente uno tiene, pues podrías buscar objetos o curvas matemáticas, de manera que por 2 puntos pase solo una, a ver cómo sería. ¿Sí? Entonces, pero sí, pues, no tenemos análisis, no tenemos topología, pues que permitiría hacer un curso a un nivel mayor. Pero entonces con ellos trabajamos de esa manera. En la parte analítica, por ejemplo, cuando alcanzamos, miramos distancias, tipos de distancias, y entonces es con la misma geometría euclidiana, pero ahora le va a cambiar la forma de medir distancias a ver qué pasa. ¿Sí? Cómo se ven los rayos, cómo se ven los segmentos, cómo se ven las circunferencias nuevas, a eso llamamos circunferencias, le ponemos otro nombre, bueno, como cosas de estas. Entonces, claro, me toca más o menos como localizarme a las necesidades, bueno, al desarrollos que ellos tienen en ese momento. Me preguntas también que si el contexto histórico se tiene en cuenta en este curso. Como digo, hay un pedacito de historia del tema. Me gusta mucho la presentación que hace Efimov en el libro de Geometría Superior, el primer capítulo, porque yo siento que es un capítulo que es accesible,
por ejemplo, para estos chicos que yo les cuento. Además, yo les digo a ellos también que me gusta mucho ese libro porque no les da todo, sino dice, entonces da esto. Entonces el trabajo es, muéstreme de dónde diablos sacó eso. ¿Sí? Venga, hágalo evidente. ¿Sí? Porque no podemos pasar así de largo porque estudian matemáticas. Entonces aprovecho mucho que aprendan a leer correctamente matemáticas, que estudien realmente un texto en matemáticas, que lo escudriñen, pues, que se lo gocen en el proceso de estudio. Vale. Bueno, yo no sé, me pregunta Sara, una pregunta también me parece muy complicada, porque me dice, ¿cómo se puede evaluar el aprendizaje sea apropiado? Pues en estos contextos me parece súper, súper difícil estar. Y de hecho, en las evaluaciones que les he propuesto a los chicos, en muchas ocasiones uno se piensa si realmente estoy evaluando bien o no. Porque como les digo, de hecho a chicos hay unos que ni siquiera les conozco el rostro en este momento, porque digamos, bueno, no tienen acceso a una cámara o no la quieren mostrar, así de simple. Pues yo prefiero no obligarlos. Además, porque bueno, igual los obligar, pero me puede decir, pues no me sirve la cámara y pues no tengo manera de comprobar. Entonces, me parece muy, muy complicado la evaluación. Como estrategia, por ejemplo, en geometría euclidiana, he tratado de cambiar la forma de los parciales. Entonces, en lugar de hacer un parcial en el que llegó, se sentó 2 horas, resuelva estas preguntas, escaneelas, póngalas en un PDF y súbalas al aula. En lugar de eso, entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho, por ejemplo, en este segundo parcial, lo que hicimos fue, en los grupos en los que estaban constituidos, hicimos una serie de proposiciones sobre el modelo de Poincaré de la geometría hipérbola. Entonces lo que hice fue todas las proposiciones que habíamos charlado sobre las proposiciones, habíamos hecho algunos acercamientos a las pruebas y las dividí por grupos. Entonces lo que deben hacer es escribir las demostraciones de eso que tienen ahí. Y mi trabajo es tomarlas, corregirlas, devolvérselas para que ellos hagan los ajustes de las correcciones que tengan que hacer. Y después yo las cojo todas y las compilo en un documento que hemos logrado entre todos. Entonces, entre todos tenemos una memoria del modelo de Poincaré de la geometría hiperbólica, donde todos pudimos hacer algo, donde todos escribimos. Y todos tuvimos que tener algún esfuerzo y pues a todos se los podemos compartir. Dice Marta Ortiz, y ya creo que es la última, porque creo que ya me pasé. Dice, hace más de 20 años vista geometría de forma muy similar a la aquí expuesta. En aquella época se usaba Cabri en la calculadora. Mi pregunta es, ¿no será que hay un estancamiento respecto a los métodos y fines de esa geometría? Por supuesto, no desconozco la importancia que nos proporciona el aprender a demostrar. Pues no sé, porque lo que yo veo es que, por ejemplo, si nos paramos en el campo algebraico y hablamos, por ejemplo, de estructuras algebraicas como la de grupo, hablemoslo así, grupo. Tú tienes muchas facilidades, entre comillas, ¿sí? De ejemplos de grupos. Tienes a los enteros, tienes a todos los tapés, con geometría un poquito de reflexiones del plano, bueno, tipo de transformaciones, que pues son grupos, ¿sí? Pero cuando a ti te dicen, venga, hagamos un par de geometrías, al menos, ¿sí? Donde se satisfagan estos mismos postulados, pero este no. Y miremoslos, a ver qué puede hacer. Y tratemos de argumentar la cosa a ver cómo lo logramos. Entonces creo que eso hace que pueda salir un poco de lo usual. Además, porque cuando en geometría euclidiana, digamos desde un punto de vista de enseñanza para matemáticos,
partimos de algo que parece absurdo, que es, vamos a estudiar la geometría euclidiana, consta de puntos, rectas y planos, pero no me pregunte qué es un punto, una recta y un plano, pues es como absurdo, ¿sí? Y las rectas y los planos me toca imaginármelos pues como me los imagino, ¿sí? Pero cuando le cambias la forma de imaginarse los objetos, pues ves una gran, como algo positivo en eso de no tenerle forma, porque entonces las formas se las puedo buscar, me parece a mí, el asunto. Y Oscar, bueno, ya no acepto más preguntas, Oscar. Dice que es un plano euclidiano, es un obstáculo usar un plano euclidiano para hacer simulaciones de objetos no euclidianos. Pues resulta que hace unos años me encontré en GeoGebra un aplicativo que alguien diseñó y hicieron el modelo de Poincaré ahí metido. Entonces lo utilizamos. Pero sí, efectivamente, hay unos obstáculos porque, y yo les digo a los chicos que tengan mucho cuidado porque nos dejamos guiar por los ojos. Entonces los ojos nos engañan. Pero sí, claro. Pero pues eso también es chévere porque entonces tienes que darte cuenta de que si bien estoy viendo algo ahí en la pantalla, necesito de todas maneras mostrarlo al margen de lo que me muestra la imagen. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Juan Carlos. De nuevo agradecemos a todos los colegas que nos acompañaron en esta conferencia. De nuevo, especialmente le agradecemos a usted, profesor Juan Carlos, por sus valiosos aportes. Se les recuerda a todos que el enlace al video de la conferencia de las transparencias se publicarán en la página de una empresa docente. A continuación doy paso al profesor Pedro Gómez, director de VD, que nos compartirá alguna información sobre las actividades que lidera este Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática. Muchas gracias,